Dios bendiga a mi hermano, ahí estamos conectándonos a través de Radio Cristo Vive. Les saludo desde aquí de Formosa, Argentina, es el pastor Ramón Acevedo, el cual vamos a estar transmitiendo la reflexión de la noche. Así que vamos a estar orando a este Dios para estar pidiendo a nuestro Padre Celestial, el cual tome el dominio sobre nuestras vidas. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias, muchas gracias Dios, por darme la fuerza, la fortaleza Dios. Gracias Padre por guardarnos en este día, en esta jornada de trabajo, Señor. Padre mío, Señor, gracias, porque solamente en ti confiamos, Dios. En ti está nuestra esperanza. Padre, permíteme en este momento, Señor, presentarme tal cual soy, donde pues nada puedo esconderte delante de tus ojos. Señor, que en esta hora quiero ser aquel instrumento que tú elegiste, Dios. Aquel instrumento que me has plantado en aquel primer momento, en aquel vientre de aquella madre. Padre, Señor, permíteme con toda gracia y con toda humildad hablar de tu palabra, Dios. Esa palabra, Padre, que transforma, que cambia, Dios, que sana, que liberta, que salva, Dios, que restaura, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, para aquellos que escucharán, Dios mío, sea tú obrando con poder y gloria. Gracias, Padre amado Dios, en este momento, Dios, por alcanzarnos, Dios mío, toda esta bendición que es a través de tu palabra, Señor. Amén, Jesús. Bien, vamos a estar en esta hora, vamos a estar hablando de un pasaje bíblico, de un relato que realmente, hermanos, como creo que parte del pueblo cristiano, pero que aquel que no conoce todavía la palabra de nuestro Dios, queremos contarte esta gran historia. Esta historia que comienza, ¿verdad?, en aquel tiempo de los apóstoles, en el capítulo 9, versículos 15, de Hechos de los Apóstoles, porque en este encierra, hermanos, un poderoso mensaje para todo creyente, especialmente para quienes han sido llamados por Dios en medio de procesos difíciles. Cuando vemos en el texto base de este pasaje, de esto de lo que vamos a hablar, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, donde dice: el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mis amados, hablamos de esta historia reflejada por el mismo apóstol Pablo, en aquel momento llamado Saulo, aquel hombre que se había cargado de ira, se había cargado de cuantas cosas, pero Dios tuvo que intervenir en la vida de este varón. Dios tuvo que salir al encuentro, y ojalá Dios quiera que a través de esta palabra Dios salga al encuentro con tu vida. Dios confronta en tu corazón. Este versículo nace en el momento crucial cuando Saulo acaba de encontrarse con Cristo. Camino a Damasco, el perseguidor ha sido derribado, cegado y humillado. Ahora está en silencio, en ayuno, en oración. Y Dios habla a Ananías acerca de él. Por eso vemos en este versículo, ¿no?,
Cuando le dice Dios a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muchas veces nos comprendemos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Muchas veces pasamos momentos tan difíciles, pasamos momentos de angustia, desesperación, tomando decisiones por nosotros mismos, no esperando la decisión que Dios tiene establecida por nosotros, aunque muchas veces conociendo la palabra de nuestro Dios. Y lo más tremendo, hermanos, que cuando dentro de todas estas cosas vienen consecuencias, y las consecuencias son durísimas, muy duras. Y a veces las consecuencias se vienen antes de que uno tomase decisiones. ¿Por qué, hermano? Para que esa trompeta sonara allí y pudiera hacernos entender que todo dependemos de Dios. Lo que Dios declara aquí, en este versículo, hermano, no es de lo que los hombres ven. Ningún hombre está capacitado para poder ver si es que Dios en su infinita misericordia lo revela. Muchos dicen, bueno, pero el fulano me dijo que esto y esto y esto, pero ¿será que habrá tanta verdad en esas cosas que dice esa persona? ¿Cómo es posible que pueda haber estas cosas que solamente puedan ser mentiras, pero en este caso, Dios, conociendo nuestras vidas, porque recuerde que Dios es nuestro creador del cielo y la tierra, y por tanto Él sabe y conoce parte y aún todo lo que somos nosotros delante de Él. Los hombres veían un enemigo claramente, ¿no? Claramente, humanamente podemos ver reflejado a alguien que se levanta, ¿para qué? Para matar, para destruir, como lo hacía Saulo en ese momento. Pero no veían lo que Dios pudiera cambiar. ¿Cuántas veces nosotros estamos rodeados de personas que están bajo los instintos de la droga, que están metidos allí en la vagancia, la delincuencia, que están allí sumergidos y atrapados allí en la pereza? Y uno dice, pero ¿cuándo va a cambiar? Va a terminar muriéndose así. Porque eso es lo que vemos nosotros. Eso es lo que nuestros ojos entienden. Pero sin embargo, Dios le dijo a Ananías, no, ve, porque este me es instrumento para llevar mi gloria. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto de mis años en los caminos del Señor? Hemos visto hermanos, gente que estaban embarrados en las drogas, embarrados en la prostitución, embarrados en la delincuencia, personas que eran sicarios, que su trabajo era matar a otra persona pagado por otros. Pero hemos podido ver que la mano de Dios ha cambiado. Por eso es que los hombres vean a un enemigo, Dios veía un instrumento. Los hombres recordaban su pasado, mas Dios declara su propósito. Porque eso es lo que pensamos. Eso es lo que siempre está en nuestro corazón.
mirando la situación, viendo las cosas, pero conforme a lo que está en nuestros ojos, en nuestra carne y aún más en nuestro corazón. No vemos más de lo que el propósito de Dios hacer con una vida. Los hombres temían su reputación, claro. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener desesperancia de una persona que se dedica a destruir, se dedica a matar? Claramente habrá un temor, e inclusive hasta un respeto, con tal de no recibir daño de esa persona. Pero Dios conocía su destino, Dios conoce tu destino. Como decía yo hace un rato a un amigo, solo depende de ti. No depende de las personas, no depende. Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar, pero si tú no dispones tu corazón, eso es una dependencia de ti, querido. Pero Dios conoce. Mire, hermanos, este versículo nos enseña que el llamado de Dios no depende de nuestro historial, sino de su gracia, del poder de Dios, de la gran misericordia de Dios. Porque no habrá otra misericordia mejor que la de Dios. Por esto cuando Dios le dice, instrumento escogido, Dios usa lo que no ha elegido. La palabra instrumento implica algo que está en manos del maestro, que está bajo su control, que está bajo el servicio de su voluntad. Mire, hermano, un instrumento no se mueve solo. No decide su propia melodía. No toca cuando quiere, no. Todo está bajo el control de aquel que lo toma, lo elige ese instrumento. Hay personas que Dios ha capacitado a ejecutar cuántos instrumentos de sonido, cuántos instrumentos, hermanos, que solo su gracia los alcanzó. Por eso vemos que, hermanos, solo suena cuando el maestro lo usa, claro. Claramente. ¿Por qué la gente, hermano, las personas que están bajo el dominio del príncipe de este tiempo, que Jehová los reprenda en esta hora, son usados para destruir, para matar, para robar, y que lamentablemente roba algo que tiene un valor tremendo para aquella persona? Pero ellos van y lo venden por migajas. Es así el enemigo. El enemigo te saca del propósito de Dios, porque ante Dios tiene un valor incalculable en tu vida. Más delante del diablo tú no vales nada, él te va a usar cuando él quiere. Y si te usa, te va a usar para mal, jamás va a ser para bien. Jamás. Por eso vemos que espiritualmente Dios no busca estrellas, busca instrumentos. Muchos dirán, pero ¿y por qué Dios no usa aquel juez, aquel abogado, aquel diputado, aquel senador? Hermano, Dios busca usar de aquellos vasos que a pesar de quizás de nuestros ojos, nuestra vista no tiene, porque Saulo era una persona que, hermano, era una persona cargado de odio, cargado de rencor, de cuantas cosas, de celo mal, celo diabólico. Entonces Dios busca sacar esa vida para que el nombre de nuestro Dios pueda ser glorificado.
Por esto vemos que, hermanos, muchos quieren ser vistos, Dios quiere ser oído a través de ti. Dios quiere escuchar de que tú como un instrumento, a través de la voz, a través de las obras que Él te permite hacer, que mucha gente pueda oír, que mucha gente pueda oír de la palabra, de aquellas obras, para que aquel nombre de nuestro Dios sea maravillado por sus obras, glorificado, sea exaltado. Por eso es que Dios, a través de nuestra vida, quizás no salís allí plenamente, allí en YouTube, en esas redes sociales, que tiene cuantos vistos allí. No, lo que Dios necesita de que al ver aquella vida, tu vida, sientan el reflejo mismo de Dios, de la obra poderosa. Cuando habla escogido, hermanos, llamado antes de ser transformado. Saulo todavía no había predicado, no había sanado a los enfermos, no había escrito cartas, pero sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Y ya era escogido. Mire, mi querido oyente, tú que estás escuchando en esta tarde, tú que estás pensando que no vales más nada, que solamente sirve para estorbar a otros. Pero sabes, quiero decirte, Dios no te escoge por lo que hiciste, sino por lo que Él decidió desde antes. Por eso vemos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 15, dice, antes que te formase, te conocí. Ya desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, nos ungió como sus profetas. Ahora usted me puede decir, bueno, pero si realmente Dios me escogió, Dios me conoció, yo con mis 70 años y que recién ahora estoy conocido. Bueno, pues Dios, no es la culpa de Dios que tú hayas tomado una decisión ahora en estos años, sino que es una decisión que cada uno toma de conocerlo a Dios. Dios antes ya te conoció. Pero Dios es aquel Padre que espera de sus hijos. Dios es aquel Padre que está esperando, no es aquel Padre, quizás como muchos de nosotros humanamente, que les tiramos a nuestros hijos a los tirones, a los empujones. No, Dios es paciente, espera. Quizás en este momento te estás rindiendo ante Dios con tus 80 años. Te estás rindiendo ante el Señor porque estás entendiendo su palabra. Pero no es la culpa de Dios que tú tomes a estos años tu decisión. La Biblia claramente dice que todo tiene su tiempo en la tierra. Y quizás ahora Dios está que tomaste esta decisión más precisamente para salvar tu alma. Y en los pocos años que quizás tengas que vivir sobre esta tierra, seas un instrumento para Él, para que puedas a través de la palabra infundir para aquella persona, quizás para tu familia, aunque tu familia no espere nada de ellos, sino que espera en Dios. Por eso es que Dios no te escoge por lo que hiciste, sino por lo que Él decidió desde antes.
como dice allí en Jeremías. El llamado procede al proceso. Primero Dios te llama, luego Dios te quebranta, después te forma y finalmente te entrega, ¿no? Y hay cuantos que se apresuran. Envíame a mí, Señor, a la primera lucha, pastor. Mire, hermano, cuando Dios llama, cuando Dios escoge, por eso dice, Dios primero llama, luego te quebranta, después te forma y finalmente te entrega. Para llevar mi nombre, no tu nombre. Muchos piensan, hermanos, que cuando uno es llamado a cierto lugar, quizás, o cierto servicio, primero que se le nombra. No, recuerda que tú vas llevando el nombre de nuestro Dios. El propósito no era exaltar a Pablo, no, jamás, por lo que era Pablo, por lo que era Saulo en aquel lugar, no, mi amado, no era el momento en que exaltase a Saulo, no, era un momento de llamado, un momento de proceso que tuvo que pasar este varón. Si no, hermano, en el propósito siempre será exaltar a Cristo, aquel que murió allí en la cruz del Calvario sin pecado, sin desobediencia, haciendo la obra de nuestro Dios. No era construir un ministerio personal, jamás, era levantar el reino de Jesucristo. No era de exaltar el ministerio apostólico de Pablo, no. Era levantar el mismo reino espiritual. Pues muchos quieren llevar su marca. Dios busca a quienes lleven su nombre. Cuando Dios te llame, cuando Dios empieza a preparar tu vida, ciertamente es algo que no se puede decir que no. Hasta a veces se infla el ser humano, se cree que es la única Coca-Cola del desierto, no. Hasta que llega el momento que esa Coca-Cola fue secado por el poder mismo de Dios. Y donde creía que era la única, Dios hace ver que hay muchos. Como Dios le dijo allí a Elías, solo yo he quedado, Señor. A Dios le dijo, hay 7,000 rodillas que no se han doblegado abajo. Muchas veces pensamos que somos los únicos. No, no te creas. Va a suceder, no lo niego. Va a suceder hasta que te des cuenta que no eres el único, o no era la única. Y busca a quien llevar su nombre. Cuando llevas tu nombre, hay competencia. Cuando llevas su nombre, hay gloria. Yo prefiero la gloria de Dios. Yo prefiero que la presencia de Dios esté en mi vida. Yo prefiero que la gloria de Dios descienda para alcanzar a otros, no para mi jactancia, no, sino para que otros vean y reciban la gloria misma de Dios. Cuando le dice, ante gentiles, reyes, Israel alcance, es un alcance sobrenatural. Dios no puso límite al llamado de Pablo. Jamás, hermano, Dios va a poner un límite en nuestra vida. Jamás Dios va a decir, bueno, hasta este tiempo, hasta... No. Para en aquel momento no había un límite. Cuando habla a gentiles, son los despreciados. Cuando habla a los reyes, se creen los poderosos. Cuando habla a Israel, el pueblo religioso. Esto significa, hermanos, que el Evangelio rompe barreras sociales, culturales y espirituales. Por esto es que Dios no puede usar. Dios te puede usar, hermano, no solamente allí dentro de un recinto, sea un templo,
una casa de oración, no. Dios te puede usar en la calle, en la oficina, en la cárcel, en el palacio, como también allí en su casa de oración. Donde haya un alma, hay misión, mis amados. Por eso que en este contexto oculto que se puede decir, Dios llama en medio del quebranto. El versículo siguiente, en Hebreos 9:16, Dios dice, yo les mostraré cuánto les es necesario padecer. Esto nos revela una gran verdad dura. El llamado verdadero incluye proceso. Y cuando, hermano, entramos en el proceso, no hay gloria sin cruz. No hay ministerio sin quebranto. No hay unción sin lágrimas. Pablo fue grande porque primero fue pequeño ante Dios y ante las personas. Este versículo te dice hoy, querido oyente, amigo que me escuchas, tu pasado no cancela tu propósito. Si Dios llamó a un perseguidor, Dios puede usar a cualquier persona que toma la decisión. Dios te está formando aunque no lo veas. ¿Sabe por qué? Porque a veces en el silencio también, a veces, hermano, hay un entrenamiento. Y cuando hablamos de un entrenamiento, hermano, no es como aquel futbolista, aquel deportista, no, en el sentido espiritual, hermanos. Entrenamiento, a ver qué está en tu corazón. Momentos allí en la soledad, el momento, hermanos, que espera a Dios. ¿Cuál es tu decisión? No solo fuiste salvo para ti, fuiste salvo para ser enviado. Enviado, muchas veces no, Dios me llamó a ir a las naciones. Y las naciones son tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de colegio, tus patrones. Tu vida es una herramienta divina, claro que sí. No te pertenece, le pertenece a Cristo. Cuando realmente conoces al Señor, ya no eres propiedad, no eres tu propia propiedad, no, ya eres una propiedad privada. Y aquel dueño se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Como dijo el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es que, mis queridos hermanos, cuando realmente, hermanos, hay una declaración en nuestra vida, como algo, porque el mismo apóstol Pablo decía, en parte hablamos y en parte profetizamos. Hacemos una declaración de fe. Cuando hablamos algo hay que recibirla en fe. Señor, aquí estoy. Puedes declarar conforme allí lo que está en tu corazón. Hazme tu instrumento, quita de lo que estorba, rompe lo que estorba, forma lo que falta. Y úsame para tu gloria, no para mi nombre, sino para el tuyo. Qué tremendo, mis amados. En esta hora quiero agradecer a Dios. Quiero agradecer a Dios por la bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque a través de este segundo día, de este segundo mes, de este año 2026, me alcanzaste esta palabra, Dios, para hablar, Dios, para llegar, Dios mío, Señor, y esperando, Padre, que no sea mi nombre allí recordado, sino sea tu nombre, Padre, exaltado, para gloria tuya, así como me elegiste como un instrumento. Padre, doy gracias, doy gloria, Señor, por todos los procesos que he pasado, Dios. Gracias, Padre, porque no estuve solo, Dios. Estuvo tu mano redentora. Estuvo tu palabra, Señor, allí,
para darme fuerza y fortaleza para guiarme. De la misma manera te pido para aquel que lo escucha, Dios, para aquel instrumento que tú elegiste, Dios, para la gloria y la honra de ti, Dios. Padre, sé que hay cuantos instrumentos en este momento conectados allí, Dios. Cuántos instrumentos que se conectarán, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, pues sea allí tu nombre exaltado, la gloria tuya, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, Dios. Porque como dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Gracias, Padre, por ese amor. Muchas gracias, Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo mañana, si Dios permite. Que el Señor bendiga. Amén. Saludo allí para la audiencia de Radio Cristo Vive. Quien les saluda es el pastor Ramón Aceo de Formosa, Argentina. Amén. Muchas bendiciones.